Buenos días, bienvenido a esta clase de cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Hoy vamos a revisar el cálculo de volúmenes mediante secciones transversales y en particular el método de los discos y arandelas. En la clase anterior revisamos el tema de las secciones transversales. Cuando tenemos un sólido en un espacio tridimensional, nosotros podemos definir un eje, vamos a considerar los planos que son perpendiculares a dicho eje y usarlo para cortar o laminar el sólido. Cada una de esas secciones transversales tiene un área que depende del X en el eje que habíamos decidido usar. Y con todo esto nosotros podemos calcular el volumen del sólido como una integral definida de la función área. Y bueno, insistimos sobre la idea de que eso es básicamente calcular un volumen aproximándolo usando, digamos, láminas delgadas. Todo eso se pone en práctica ahora para el método de los discos y el método de las arandelas que revisaremos a continuación. Entonces, primero tenemos que definir lo que es un sólido de revolución. Este es el sólido o figura tridimensional generado al rotar una región plana alrededor de un eje de rotación. El eje de rotación tiene que estar fuera del mismo plano. Entonces, en el ejemplo tenemos una figura en el plano cartesiano. Si el eje de rotación estuviera intersectando, digamos, de manera que una parte de la región está de un lado y la otra parte está del otro lado, por ejemplo, en horizontal un poquito más arriba del eje X, tendríamos una parte de la región de un lado y la otra del otro lado, y al hacer girar la figura habría una superposición. Nosotros tenemos que evitar eso, entonces el eje de rotación puede ir en contacto con el borde, pero no puede intersectar el interior de la región. Bueno, aquí tenemos una parábola o un pedazo de parábola definido por la raíz cuadrada de x. Tenemos una región, bueno, acotada por ese pedazo de parábola y por dos segmentos, y cuando lo giro alrededor del eje X me queda una figura que se conoce como paraboloide de revolución. Eso es lo que está a la derecha. Y es justamente lo que vamos a calcular, es el volumen de eso. Y la figura en el lado derecho nos da una estrategia para encontrar el volumen, usando secciones transversales. Si ocupamos el eje X como eje y usamos planos perpendiculares al eje X, las secciones se van a ver siempre como círculos. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado, y en este caso el radio es la raíz cuadrada de x. Entonces ya sabemos en el fondo cuál es el área de ese círculo, y lo podemos ingresar en la fórmula de las secciones transversales para encontrar el volumen. Bueno, para esto necesitamos tener una función que sea continua y no negativa, de manera que el gráfico de la función r mayúscula está sobre el eje x. Y vamos a considerar la región dada por los puntos x y en el plano cartesiano. X varía entre a y b, y varía entre 0 y r de x. En la figura anterior tenemos una situación como esa. La función es la raíz cuadrada de x y x está entre 0 y 4. Vamos a llamar como S mayúscula el sólido de revolución obtenido al rotar esta región plana alrededor del eje x. Para encontrar el volumen tenemos que observar que el área es el área de un disco de radio r de x. Vamos a volver sobre la página anterior. Entonces usamos una sección transversal, la forma de un disco, y el radio es la función r mayúscula. Así que el área de la sección transversal es pi por r mayúscula de x al cuadrado, y por método de secciones transversales tenemos nuestra fórmula para el método de los discos. El volumen de un sólido de revolución obtenido de esa manera es la integral desde a hasta b de pi por el r de x al cuadrado. Entendiendo bien lo de la clase anterior, esto es bastante rápido de hacer. Vamos con un ejemplo que es justamente el que teníamos presentado anteriormente.
La región plana limitada por la curva y igual raíz cuadrada de x, la recta vertical x igual 4, que es la que está al lado derecho, y el eje x se rota alrededor del eje x. Encuentra el volumen del sólido de revolución generado. Volvemos a lo que estaba antes. A la izquierda está la región que queremos. A la derecha está el sólido de revolución obtenido y queremos calcular el volumen de ese sólido. Así que el volumen, usando la fórmula que conocemos, es la integral desde 0 hasta 4, pi por el radio al cuadrado. Pi podemos sacarlo como un factor constante de la integral. Me queda la integral de 0 a 4, la raíz de x al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y la integral de eso de 0 hasta 4 es x cuadrado medio redoblando en 4 y en 0. Y restando me queda a fin de cuentas 8pi. Desde el punto de vista de los cálculos, este problema es bastante simple dentro de lo que hemos encontrado hasta aquí. Es para mostrar cómo va funcionando esto. El problema con este ejemplo en particular es que quizás nosotros no tenemos una intuición de cuál es el resultado que queríamos llegar. Eso se corrige con este ejemplo en particular. Vamos a ver si recuerdan el ejercicio de la esfera en la clase pasada, que lo dejamos propuesto a pesar de que no lo revisamos ahí. Se podía resolver usando secciones transversales, ahora lo vamos a resolver usando el método de los discos. Determinar el volumen de una esfera cuyo radio es A, un número positivo. Nosotros ya sabemos en el fondo que hay una fórmula para el volumen de una esfera, dado el radio. Así que nosotros sabemos que queremos llegar a 4/3 pi por el radio elevado a 3. Es a eso que nosotros tendríamos que llegar, usando el método de los discos. Y como ayuda les recordamos cuál es la ecuación de la circunferencia, con centro en el origen y con radio A. Esa ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Entonces, para poner las cosas en contexto de lo que nosotros queremos hacer, que es tener el gráfico de una función y hacerlo girar alrededor del eje x, nosotros tenemos que tomar solamente la semicircunferencia por arriba del eje x, y eso se obtiene encontrando el y tomando la raíz cuadrada positiva. Así que este es el gráfico de la función que vamos a usar. Y igual raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Si nuestro intervalo de integración es desde menos a hasta a, nosotros podemos ver bien en la figura, usamos esa función. Y lo que está con rojo es el radio de una sección transversal. Ese va a ser nuestro r de x en la fórmula. Entonces ustedes ven la figura, lo hacen girar alrededor del eje x y van a obtener una esfera. Y aquí simplemente aplicar la fórmula. Ahí tenemos una figura en 3 dimensiones de lo que estamos haciendo. Y el volumen de la esfera es pi por el radio al cuadrado de x, integrando desde menos a hasta a. Tenemos pi, la integral del menos a hasta a, la raíz elevado al cuadrado, me queda entonces un polinomio de grado 2. Se puede resolver de inmediato reemplazando en a y en menos a, pero como dentro tenemos una función par, nosotros podríamos tomar un factor 2, por eso aquí tenemos 2pi, e integrar solamente desde 0 hasta a, que desde un punto de vista geométrico es tomar lo que está en la parte positiva del eje x, me da la mitad de la esfera, multiplico por 2, obtengo la esfera completa.
Así que vamos a tener como resultado 2pi integral de 0 hasta a, de a cuadrado menos x cuadrado. Ahora sí, encontramos la primitiva, reemplazamos en los extremos de la integral, restamos, el reemplazo en 0 me da 0, el reemplazo en a me da 2a cubo sobre 3, y obtenemos la fórmula bien conocida del volumen de la esfera. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Algo quieran preguntar? Profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior un segundo? Ahí está. Ah, ok, listo, gracias. Supongo que era para aclarar algún punto en particular. Profe, ¿Sí? disculpe. Ese dibujo es como que es de la transformación del siguiente, ¿o no? ¿El que estamos viendo ahora en 2 dimensiones? Sí, ese que está ahí, el otro quiere el mismo, ¿cierto? Ah, sí, comparamos con la página siguiente. Con esa figura. Sí, o sea, en esa figura, por ejemplo, uno cómo puede empezar a atacarlo, no sé si uno la analiza, cómo puede empezar a crear las cosas. La integral. Ya, eso está explicado más o menos en la parte anterior, lo dijimos de forma verbal, pero lo vamos a reiterar. Ustedes tienen una esfera. Tienen que imaginarlo como un sólido de revolución. Entonces ustedes tienen que imaginar qué es lo que tengo que hacer girar alrededor de un eje para obtener una esfera. Y una primera aproximación sería, bueno, si tengo un círculo, y lo hacemos girar alrededor de un diámetro, voy a obtener la esfera. Eso es correcto. El problema es que la mitad superior junto con la mitad inferior se superponen. Entonces eso no es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, vamos a dejar fuera la parte de abajo y nos vamos a quedar con la mitad de arriba. Y ahí sí tenemos básicamente lo que nosotros queremos. Nosotros tomamos una semicircunferencia, lo hacemos girar alrededor del diámetro y obtenemos y nosotros deberíamos estar de acuerdo en que en este caso obtenemos una esfera. Bueno, después tenemos que entrar a analizar de cuál es el radio correcto y todo lo demás. Pero básicamente, si este es nuestro eje X, nosotros ahora tenemos que mirar esto como que sea Y igual a una función de X. Y para poder hacerlo bien, nosotros ponemos aquí como centro el origen. O sea, en X igual 0 corresponde al centro del semicírculo. Aquí tengo menos A, aquí tengo A. Y empiezan a aparecer los elementos de la página anterior. Y esto de aquí arriba es, bueno, dijimos, es la ecuación de la circunferencia. Eso me da lo de arriba. Ah, justo el que está expresado ahí a la izquierda, en la verdecita. Claro. El problema es que de aquí, claro, si yo despejo el Y, voy a tener dos raíces. La positiva me da la mitad de arriba, la negativa me da la mitad de abajo. Eso es lo que quería llegar. Entonces nosotros rescatamos la que está por arriba para ingresarla en la fórmula. Ay. Porque nosotros, en este caso en particular, nosotros disponemos de todo. En este caso tenemos el Y como una función de X, una función positiva, define un intervalo, están todos los elementos para usar el método de los discos. Y eso es lo que justifica todas las elecciones que hicimos en la diapositiva anterior. Ya, gracias, profe.
Claro, este ejercicio en particular tenía la dificultad de que no nos están entregando en principio cuál es la función. Eso lo teníamos que encontrar nosotros y eso es lo que estuvimos haciendo ahora. La diferencia del ejemplo 1, que sí teníamos la fórmula. Vamos con el siguiente ejemplo. Encuentra el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por la curva y igual raíz cuadrada de x, igual que el primer ejemplo, pero ahora estamos colocando por debajo no el eje, que estamos colocando la recta y igual 1. A la derecha x igual 4 y alrededor de la recta y igual 1. No sé si se distingue bien de la figura o se ve un tanto borroso, pero ahora no es exactamente lo mismo de antes. Ahora el eje X no es eje de rotación, el eje está ubicado una unidad más arriba. Y por lo tanto, ahora tenemos que considerar un radio que es distinto. Si la figura está un tanto borrosa, pero cuando ustedes hacen girar alrededor de la recta y igual 1, el radio ya no es toda la raíz cuadrada, es raíz cuadrada menos 1. Al radio que habíamos usado en el ejemplo 1 le estamos quitando una unidad, el radio más chico. Es raíz cuadrada de x menos 1. Eso es lo que justifica aquí. Y los extremos de integración también cambian porque ya no vamos desde 0 hasta 4, vamos desde 1 hasta 4. Así que básicamente es de nuevo el método de los discos, pero ya no es alrededor del eje X, alrededor de una recta que está ubicada un tanto más arriba. Entonces, la integral va desde 1 hasta 4. El radio ahora es raíz cuadrada de x menos 1. Y con eso tenemos todo lo necesario para escribir nuestra integral. Es lo que ustedes pueden ver. Sería integral de 1 a 4, pi, el cuadrado de la raíz de x menos 1. Aquí usamos un cuadrado binomio. Y al momento de calcular esa integral, encontrando primitiva y todo lo que ustedes ya saben hacer, lo vamos a escribir por una vez. La primitiva de x es x cuadrado sobre 2, menos 2 por la primitiva de esto que ya lo hemos calculado antes, es 2 tercios, x elevado a 3 medios. La primitiva de 1 es x. Reemplazamos en x igual 1 y 4, bueno, en x igual 4, después en x igual 1 y restamos. Y ahí llegamos a un resultado. Por una vez lo vamos a hacer. Aquí tenemos 16 sobre 2, eso es 8. Menos 4 tercios por 8 también. Más 4. Menos, y al reemplazar en 1, 1 medio menos 4 tercios más 1. Ya, vamos a calcular rápido. 8 más 4 es 12. Menos 32 sobre 3. Menos 1 medio. Más 4 tercios menos 1. Vamos rápido. Aquí tenemos 1 tercio. Y aquí tenemos 36 menos 32. Aquí tenemos 4 tercios también. Así que me queda pi. Cinco tercios menos 1 medio. Me interesa el rápido el resultado. Y aquí es, bueno, 10 menos 3 es 7. 3 por 2, 6. Así que el resultado está correcto. El resultado es 7 pi sobre 6.
Más que pasaría si usamos una rotación alrededor del eje Y. Entonces vamos a tomar una función continua no negativa, que también la vamos a llamar R mayúscula, pero ahora va a ser un intervalo de C hasta D. Y ese intervalo lo vamos a imaginar a lo largo del eje Y. Vamos a considerar una región dada por todos los puntos X, Y. Ahora el Y está entre C y D, y para cada valor de Y el X está entre 0 y R de X. Una imagen de esto, porque no lo tenemos aquí todavía y es interesante tenerlo. Ahora nosotros vamos a tener X como función de Y. La función R mayúscula. Estamos integrando desde C hasta D. Estamos usando el eje Y para la rotación. Entonces, esa es nuestra figura. Esa es la región que estamos haciendo girar. Entonces, el sólido de revolución obtenido al rotar esa región alrededor del eje Y. Podemos repetir la misma estrategia de antes, digamos secciones transversales, pero ahora nuestro eje para las secciones transversales es el eje Y. Sigue cumpliéndose que las secciones transversales son círculos, donde el radio es R mayúscula de Y, y por lo tanto el volumen va a ser la integral desde C hasta D de la función área. Y la función área es pi por el R cuadrado, R mayúscula de Y, eso va al cuadrado. Así que sigue siendo válido básicamente lo mismo que hicimos antes, pero ahora nuestra integración es a lo largo del eje Y. Vamos con un ejemplo. Encuentra el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por x igual y cuadrado más 1 y x igual a 3 alrededor de la recta x igual a 3. Aquí no hay gráfica. En la página que viene está la gráfica, justamente. Así que vamos a mirar ahí antes de continuar. Está un tanto borroso, pero aún así. La región que nosotros estamos considerando está acotada por esa parábola con color celeste y la recta horizontal con color rosa. Y estamos haciendo girar alrededor también de esa misma línea. No es alrededor del eje Y. Entonces tenemos que reconocer cuál es nuestro radio, lo que está dibujado aquí. En el ejemplo anterior, cuando era rotación alrededor de un eje horizontal, nosotros calculamos el radio como la función de arriba menos la función de abajo. Y aquí es la misma idea, solamente que tenemos que usar la función de la derecha menos la función de la izquierda. Y visto como funciones, lo que está a la derecha claro, lo que está a la derecha es x igual 3, lo que está a la izquierda es x igual y cuadrado más 1. Eso se resta, que es lo que podemos ver aquí. El resultado de esa resta es 2 menos y cuadrado. Y lo que vemos al otro, en la figura a la derecha, es el sólido de revolución obtenido. Lo vemos sobre la página anterior. El radio del disco es 3 menos y cuadrado más 1, me queda 2 menos y cuadrado. Los tramos de integración se obtienen igualando estas dos ecuaciones y encontrando los valores de y para los cuales se cumple esa igualdad, que son más y menos raíz de 2. Así que el volumen del sólido de revolución es la integral de menos raíz de 2 hasta raíz de 2, pi por el radio al cuadrado. El radio es 2 menos y al cuadrado, llegamos a un polinomio de grado 4. Y de nuevo, tenemos una función par, un intervalo que es simétrico alrededor del 0, así que esto lo pueden justificar ya sea por la geometría del problema, hay un plano de simetría,
o ya sea por el hecho de la integral de funciones pares, que también lo comentamos en clases anteriores. Puedo tomar un factor 2 adicional y ahí calculo la integral ahora desde 0 hasta raíz cuadrada de 2. Y al calcular, bueno, encontramos la primitiva, reemplazamos, el reemplazo en 0 es 0 y el reemplazo en raíz de 2, con ciertos cuidados que hay que tomar, debería ser lo que está expresado aquí. Todas las partes de la solución son importantes. Hasta aquí estamos llegando a un resultado. Es importante saber llegar a ese resultado y que ese resultado sea correcto. Sin embargo, esta parte final es lo que ustedes practican en semanas anteriores. Por eso estamos poniendo más énfasis en cómo llegar a la forma. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden decirlo ahora. Si tienen alguna duda antes de seguir. Profe, ¿me puede retroceder un poquito, por favor? No sé si estamos yendo para acá. Sí, no, ahí estaba esa misma. Estaba anotando algo. ¿Esta? Sí, ahí. Ya veo, ya veo. Gracias, profe. Bueno, sigamos con lo que viene ahora. Hoy tenemos que revisar el método de los discos y también el método de las arandelas. Intuitivamente, el método de las arandelas es tomar un método disco y restar otro método disco. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Es decir, vamos a tener un volumen, o sea, un sólido que viene a ser, digamos, un sólido que se puede calcular su volumen por medio del método de los discos, al cual le estamos quitando una parte que también es calculable por método de los discos en el mismo eje de rotación. Así que vamos a tener para eso dos funciones, definir el mismo intervalo A, B con valores reales, continuas y positivas, y la función R mayúscula va a ser estrictamente mayor que R minúscula en cada punto. Gráficamente significa que la R mayúscula está, el gráfico de la R mayúscula está siempre por sobre el gráfico de la R minúscula. Lo que vamos a dibujar a continuación. Vamos a usar el color azul para la función que va por abajo. Color rojo para la función que va arriba. La arriba es R mayúscula. La de abajo es R minúscula. Estamos rotando la figura alrededor del eje X. Si solamente usáramos la función que va por arriba, bueno, más X igual A, X igual B y el eje X, todo eso me da un sólido de revolución. Si usamos solamente la función que está con azul, más las rectas verticales y el eje X, tenemos otro sólido de revolución que en realidad es parte del que dibujamos antes. Y está en contacto con el eje de rotación también. Y la intuición nos dice lo siguiente. Si ahora consideramos lo que está acotado por ambas funciones, más las rectas verticales, lo hacemos girar alrededor del eje X, obtenemos un sólido de revolución que tiene una perforación en medio
y por lo tanto el volumen que nosotros queremos calcular debería ser el total, digamos, menos el agujero. Por lo tanto, el cálculo del volumen debería ser simplemente aplicar el método de los discos de manera, digamos, de manera astuta. Ahora, si volvemos al tema de las secciones transversales, básicamente vamos a tener que la sección transversal ahora tiene forma de arandela. Tendría, por ejemplo, si hacemos una partición y tomamos dos puntitos consecutivos, vamos a tener una figura como lo que estamos diseñando ahora. Y eso, digamos, con el grosor incluido, es lo que llamamos arandela. Estrictamente hablando, digamos, la sección transversal es una figura plana y sería un anillo circular, pero si le ponemos un grosor, es lo que nosotros llamamos arandela. Entonces ya tenemos de la región achurada con color naranja. Está acotado por las rectas verticales x igual a, x igual b, el gráfico de las dos funciones. El S va a ser el sólido de revolución obtenido al rotar de alrededor del eje X. Así que el sólido de revolución tiene un agujero. Para cada X, la sección transversal tiene una arandela. Está especificada con precisión abajo. El tema de los anillos circulares. Vamos a dejarlo como arandela en respeto al nombre, digamos, que tiene el método. Conocemos radio exterior, radio interior, así que el área viene a ser pi por la diferencia de cuadrado. Y por el método de las secciones transversales nosotros podemos calcular el volumen. El volumen es la integral de A a B, pi por la diferencia de cuadrado. La función, el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Aquí hay algunas preguntas antes de usar el método. ¿Qué pasaría si las dos funciones coinciden en algún punto, por ejemplo, o en una cantidad finita de puntos, o ese tipo de cosas? Eso se entiende mejor si lo graficamos. Si ponemos un ejemplo, digamos, de gráfico donde estas cosas pasan. Entonces nosotros dijimos que los gráficos siempre había uno por arriba del otro y que no se podían tocar. Pero aquí la pregunta viene, la pregunta A, en primer lugar. ¿Qué pasaría si los gráficos se tocan, por ejemplo, en un punto? Que es lo que vamos a dibujar ahora. La pregunta es si podemos usar el mismo método o no. ¿Qué creen ustedes? Aquí tenemos un punto C donde se toca. ¿Qué creen ustedes? ¿Funciona el mismo método o no? Ahora, lo natural sería usar ese punto C para separar en dos integrales. Una que vaya desde A hasta C, aquí tenemos una integral.
Y aquí tenemos otra integral. Ustedes podrían estar de acuerdo en que lo que ustedes ingresan aquí es básicamente lo mismo que ustedes ingresan acá, así que a fin de cuentas terminamos sumando esas dos integrales y terminamos regresando a donde mismo. Así que por lo menos en ese caso debería ser que sí. Si analizamos lo mismo aquí, ¿qué pasaría si la función inferior fuera igual a 0 en algún punto, por ejemplo? Básicamente uno podría hacer un análisis similar. ¿Qué sería si en algún punto la función vale 0? Vamos a decir, bueno, no tenemos, digamos, un agujero que va continuamente de un lado al otro, pero aparentemente todavía se puede hacer algo. Todavía se puede, digamos, trabajar incluso con la misma fórmula. Voy a dejar planteadas esas preguntas para que ustedes lo revisen en algún momento. Bueno, si tenemos una figura como la anterior y ahora la rotación fuera alrededor del eje Y, básicamente las mismas ideas se siguen cumpliendo, que es lo que vamos a dibujar a continuación. Ahora es X como función de Y. R mayúscula es la que va a la derecha, o la que está más alejada del eje X, del eje Y quiero decir, y la R minúscula por la que está más cerca del eje Y, la que está más a la izquierda. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, la rotación alrededor del eje Y. Nuestro intervalo donde todo funciona desde C hasta D. Así que R mayúscula y R minúscula son funciones definidas de intervalos de C hasta D, ahora puesto a lo largo del eje Y, con valores reales que son continuos, tomamos valores positivos, y la función R mayúscula toma valores mayores estrictamente que R minúscula en cada punto del intervalo. Vamos a considerar como D mayúscula la región acotada por la recta horizontal que ustedes pueden ver, los dos gráficos de las funciones, que es lo que estamos coloreando ahora. Vamos a observar de nuevo que esto no intersecta el eje de rotación, así que al hacer la rotación y obtener el sólido S, de nuevo tenemos un agujero y la estrategia sigue funcionando, de manera que el volumen del sólido obtenido es pi por una diferencia de cuadrados de nuevo, integrando desde C hasta D. Pongamos todo esto en práctica, en un ejemplo, y después pasamos al ejercicio en particular. Encuentra el volumen del sólido general al rotar la región en el primer cuadrante, acotado por y igual a x cuadrado, y igual 2x alrededor del eje Y. Así que graficamos para saber qué es lo que tenemos. Y igual 2x es una recta que tiene pendiente 2. El otro es una parábola. Solamente la vamos a graficar con valores positivos. Lo primero sería encontrar los puntos de intersección. Igualando todo esto, nosotros tendríamos x igual 0 y x igual 2.
Sin embargo, la rotación alrededor del eje Y. Así que necesitamos ese puntito de acá, que es 4. Nuestra integral va a ser desde y igual a este y igual 4. Y para eso también necesitamos encontrar las funciones inversas, por lo menos en este intervalo de acá. La función lineal tiene inversa, que sería x igual y medios, todo bien con eso. La parábola, la función cuadrática, no tiene inversa si lo tomamos en todos los reales, pero si lo tomamos en el intervalo que nos interesa, con x desde 0 hasta 2, ahí sí tiene inversa. Así que eso es lo que vamos a considerar a continuación. El radio exterior, lo que está más alejado del eje Y, es la parábola. Así que esto me sirve como función inversa en el intervalo donde estoy trabajando. Y la otra es la función inversa que estamos considerando, que se obtiene de invertir, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué es? Los tramos de la integral, para el y son el 0 y el 4, así que todo lo que ustedes pueden ver expresado aquí. El volumen va a ser integral desde 0 hasta 4, de pi, por la función de arriba al cuadrado, o sea, raíz de i al cuadrado, menos la función de abajo al cuadrado, que es y medios. Llegamos a esto, podemos calcular. Eso es lo que tenemos que integrar. Reemplazar y igual 0 tenemos 0. Reemplazar y igual 4 tenemos 8 menos 64 sobre 12. 64 sobre 12 es... Lo vamos a escribir. Vamos a hacer una simplificación. Que es 16 sobre 3. Resultado 8 sobre 3. Eso es la integral, pero como está el factor pi, sería 8pi sobre 3. Y bien, aquí tenemos algunos ejercicios propuestos. Les voy a dejar algunos minutos para que lo piensen, por lo cual detenemos la grabación. Bien, pasamos a resolver uno de los ejercicios propuestos, que va a ser el segundo. Nosotros tenemos una región acotada por la parábola y igual a x cuadrado, por la recta x más y igual 6 y por el eje x. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer bien cuál es la región. Si nosotros dibujamos el gráfico como estamos haciendo con este programa en particular, nosotros vemos que hay varios puntos de intersección. Por ejemplo, entre la recta y la parábola hay 2 puntos de intersección. Y uno podría tender a pensar que podría ser esta nuestra región de trabajo. Sin embargo, de todas las regiones, bueno, hay 2 regiones que son acotadas, en la que estamos mostrando ahora y una que está más abajo. La que es por la parábola y la recta, no está en contacto con el eje X, así que se descarta y por lo tanto la que vamos a trabajar es la que está más abajo. Es lo que vamos a tomar en consideración. Así que vamos a dibujar aquí. Tenemos que considerar esta región para la rotación alrededor del eje Y. Vamos a colocar algunos puntitos extra que normalmente hacemos en esta parte. En el fondo ya sabemos cuál va a ser nuestro intervalo de integración, pero lo tenemos que deducir. Eso lo vamos a hacer también.
Creo que están todos los elementos que vamos a necesitar. Ya, lo primero que vamos a observar es que nuestra región la vamos a girar alrededor del eje Y, y por lo que disponemos hasta ahora tenemos que expresar entonces el X como función de Y. No me sirve escribir Y igual a X cuadrado, tengo que encontrar X. Y cuando uno encuentra de aquí, bueno, las opciones son más o menos raíz cuadrada de Y, pero con lo que nosotros estamos trabajando es la parte positiva. Así que vamos a tomar X igual raíz cuadrada de Y. Consideramos entonces X mayor o igual a 0. En la segunda también tenemos que encontrar X, que es 6 menos Y. Ahí no hay problema. Tenemos que dar ahora con los puntos de intersección. El programa gráfico nos muestra que los puntos de intersección van a ser con Y igual 0 y Y igual 4, pero tenemos que deducirlo algebraicamente a partir de las ecuaciones. Nosotros podríamos encontrarlo como punto ya sea con la ecuación original o con estas nuevas. Vamos a probar con las nuevas. Si tenemos X igual raíz de Y, X igual 6 menos Y, de ahí nosotros tenemos que la raíz de Y tiene que ser igual a 6 menos Y. Voy a continuar por acá. Y más la raíz de Y menos 6 tiene que ser 6. Vamos a factorizar aquí usando raíz cuadrada de Y. Esto lo voy a cancelar porque siempre es positivo, así que de aquí sale que la raíz de Y es 2, entonces el Y es 4. Eso me dice que para el punto de intersección que tenemos arriba, lo voy a marcar aquí, ese punto de intersección aquí arriba, le corresponde Y igual 4. Hay otro punto de intersección entre la recta y la parábola que se podía detectar, digamos, con la ecuación originales, pero no nos interesa el caso. Lo que nos interesa es que ese puntito de arriba está con Y igual 4. Y naturalmente de la figura podemos ver que el Y igual 0 es el otro extremo de la integral. Ahí deberíamos tener los elementos suficientes para trabajar. De hecho, ustedes pueden observar que al mover la variable Y entre 0 y 4, hay un segmento AB que barre la región que nos interesa. Y cuando hacemos girar esto alrededor del eje Y, se van a formar las distintas arandelas. Por lo tanto, aquí nosotros ya tenemos todo lo necesario para obtener el volumen que nos piden. Lo vamos a hacer a continuación. Esto es pi, la integral de 0 a 4. La función que está a la derecha para nosotros, o desde el punto de vista de la integración, la función mayor, es 6 menos Y. Eso va al cuadrado. Menos la función a la izquierda para nosotros, o la función para abajo. Abajo para efecto de integración, la raíz de Y. Aquí tenemos por el tema del cuadrado binomio, tenemos 36 menos 12Y, más Y cuadrado, menos Y. A fin de cuentas es
36 menos 13y más y cuadrado. Esa es la función que tenemos que encontrar la primitiva. Así que tenemos pi 36y menos 13 por y cuadrado sobre 2 más y al cubo sobre 3. Se reemplaza en 0 y 4. Reemplazar en 0 me da todo igual a 0. Así que vamos a reemplazar simplemente en y igual 4. Vamos a escribir abajo. Pi 144 menos 13 por 8 más 64 sobre 3. Eso es pi. 144 menos 13 por 8 me da 104 más 64 sobre 3. ¿Qué tenemos aquí? 144 menos 104 son 40 más 64 sobre 3 igual, bueno, si dejamos denominador 3 sería 120 más 64 es 184 pi sobre 3. Y ese es el volumen del sólido obtenido. Si hay alguna duda, pueden preguntar ahora. Bueno, parece que no hay dudas, por lo tanto la clase va a quedar hasta este punto. Como siempre, muchas gracias por su atención, nos estamos encontrando en la próxima clase.